Bueno, pues vamos a la diapositiva siguiente a esta, que es donde nos hemos quedado. Y de esto va a tratar la última parte, ¿no? Esto es interesantísimo, pero cuesta de entender o cuesta de aceptar. Bueno, entender no es muy difícil de entender, pero aceptar mucho. Vamos a abrir el libro de la naturaleza que acompaña siempre al de la Biblia, y el libro de la naturaleza nos cuenta cosas que la Biblia no. Hay algunos que piensan que en la Biblia está todo, y eso no es así. En la Biblia cuenta unas cosas. Por ejemplo, en Génesis 1, pues creemos al ser humano a imagen y semejanza nuestra y poco más. Es en el 2 que me dice que primero crea uno y después al otro. Hay un huerto del Edén del que no se habla en el 1. Resulta que Dios le dice de este árbol comerás, de este no. Eso no se dice nada en el 1. Ni se habla de la creación de la mujer. O sea, todos esos detalles me los da el 2. Todo eso pasó el sexto día, pero en el 1 no me lo cuenta. O sea, quiere decir que la creación, eso, lo que ocurrió a lo largo de una semana, tiene muchísimas cosas que debieron ocurrir, pero que no tenemos los datos. Bueno, hay una cosa interesante. Dios suele contarnos lo que nosotros no podemos averiguar. Esto los maestros, los que nos dedicamos, Mariano, a la educación o nos hemos dedicado a la educación, lo podemos entender. A veces no le contamos a los alumnos todo, que lo sepan en unos minutos y ya está, sino que a veces los hacemos trabajar para que ellos lleguen al resultado, ¿sí? La enseñanza por descubrimiento es una metodología estupenda, que el alumno descubra el conocimiento y no se lo demos todo masticado, ¿no? Entonces Dios cuenta en la Biblia aquello que nosotros nunca podríamos llegar a saber. Por ejemplo, esta mañana hemos dicho que en el primer relato de la creación fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Jamás podríamos saber eso en un mundo de pecado como el que estamos. Algún día podremos ver a Dios, vamos a decirlo así, y podremos ver cómo es. Eso dice la revelación. Pero en el momento de ahora no podemos ver a Dios. Nadie de los que estamos aquí, ni ningún terrestre, bueno, Jesús mismo lo dijo, nadie vio a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros no podemos ver a Dios, pues no podemos saber si somos a imagen y semejanza suya. O sea, no nos podemos comparar con Dios porque no hemos visto a Dios nunca. ¿Me explico? Entonces Dios tiene que decirte, hey, que yo creé al ser humano a imagen y semejanza mía. Eso tú no lo vas a poder saber por tu cuenta. Eso te lo revelo yo. Pero hay algo que yo no te voy a revelar porque tú podrás descubrirlo. Esto es como una enseñanza por descubrimiento. Y eso es muy, muy bonito. Pero a ver cómo lo veis, ¿ya? Yo lo voy a soltar un poquito aquí, un poquito allá. No voy a profundizar mucho. Pero mirad qué interesante. Ahí tenéis 3 conceptos. Esto es puro libro de la naturaleza. Y esto nunca nos lo va a revelar Dios. No nos lo revela porque nosotros lo podemos descubrir. Eso los docentes, cuando trabajamos con este método, nosotros revelamos lo que el alumno por sí mismo no lo puede saber. Pero lo que él puede descubrir, le toca a él descubrirlo. Y es muy interesante. Mirad, hay 3 verdades en la naturaleza como un templo, como se suele decir. En la naturaleza, el ser humano es semejante a los animales en algunas cosas. ¿Sí? Es diferente a los animales en otras y muestra afinidades según qué especies. Es decir, Dios, cuando crea la naturaleza, no hace a la especie humana totalmente separada del reino animal. Los animales son esto y los humanos son esto. Sino que cuando nos crea formando parte de la naturaleza. Y por años hemos estado debatiéndonos con la teoría de la evolución que dice que nos venimos del mono porque nos parecemos a los monos. A saber que nos parecemos de los monos. Y risa por aquí, chiste por allá. Pero la verdad es que hay semejanzas. Es una verdad como un templo. Hay semejanzas. Y lo vamos a ver. Vamos a ver algunas. Yo no puedo entrar en mucho detalle, pero vais a ver que nos parecemos en cosas. Pero también vamos a ver que nos diferenciamos en otras. Y también vamos a ver que tenemos más afinidad con unos animales que con otros. Y eso todo por creación. Pero nuestra ignorancia sobre el libro de la naturaleza es tan grande, porque nunca abrimos el libro de la naturaleza,
Por eso la Conferencia General dice, hombre, vamos a dedicarle un día a la creación, por lo menos que haya un sábado que abran el libro de la creación. Bueno, vamos a ir rapidito. Mirad, hay alrededor de 1,5 millones de especies de seres vivos. Alrededor. O sea, eso son muchos, especies, no individuos, porque cada especie tiene sus cientos o miles de individuos. Pero bueno, es muy grande. O sea, la naturaleza es impresionante la cantidad de especies. Nosotros solo somos una entre tantas. Bueno, rapidito. Linneo era creacionista, que lo sepáis. Parece que solamente los evolucionistas estudian la naturaleza. Hay creacionistas en la historia de la ciencia y hoy día también. Y bueno, pues es bueno saber que hay gente que mira la naturaleza con ojos de creación. No todos los estudiosos de la naturaleza son evolucionistas. Bueno, Linneo, fijaros qué interesante, se propuso descubrir el plan de la creación. ¡Wow! Si yo hubiera podido hablar con Linneo, hubiera dicho, qué grande eres. Porque eso es un atrevimiento enorme. Es decir, él quiso saber cómo está la naturaleza de ordenada, cuál es el programa de creación, cómo es la naturaleza, cómo está establecida. Porque cuando uno sale a la naturaleza están las plantas, los insectos o las serpientes y las arañas y los humanos y los animalitos estos y aquellos. Está todo junto. Y no hay manera de ver el plan de la creación así. Entonces hay que clasificar y hay que ordenar para que surja las semejanzas, las diferencias y las afinidades. ¿Sí? Vamos a hacerlo así rapidito. El resultado me interesa. Cuando Linneo se pone a trabajar, a clasificar, se da cuenta de que todos los animales, vamos a dejar las plantas a un lado, solamente vamos a hablar de los seres vivientes, los que tienen nefesh hayá, ¿ok? Las plantas, la Biblia no dice que tengan nefesh hayá. O sea, que tampoco dice que no tienen nefesh hayá, simplemente no lo menciona, entonces vamos a dejar las plantas fuera. Vamos a hablar solo de criaturas de nefesh hayá, seres vivos. Entonces dice, cada especie tiene su lugar en la naturaleza. No hay ninguna especie desubicada. No podemos coger una especie y decir, y esto no tiene ningún sitio. No. Todos tenemos un lugar en la naturaleza. Cuando Dios creó a los animales y a los seres humanos, todos tienen un lugar. Y Linneo, creacionista, vuelvo a repetir, fue capaz de encontrar ese lugar para cada ser vivo. Y esto fue un trabajazo. Fijaros si trabajó bien Linneo, que hoy día los biólogos seguimos usando el sistema de clasificación de Linneo. Aún seguimos, a pesar de que estamos hablando de muchos años, siglo XVIII. Bueno, vamos a verlo. Las semejanzas entre la especie humana y las otras especies es un hecho. No es una hipótesis, no es algo que nos parece, es un hecho. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un hecho? Es algo que es así. ¿Sí? Este banco es un hecho. Esto no es una hipótesis, ni una teoría. Se puede pesar, se puede medir, se puede describir. Están los materiales. Esto nadie discute. El banco lo estáis viendo todos y todo el mundo lo puede tocar y lo podéis medir y lo podéis pesar. Eso es un hecho, algo innegable. Bueno. Fijaros, el hecho innegable de la uniformidad. Vamos a abrir el libro de la naturaleza, porque esto no nos lo cuenta la Biblia, nos lo dice el libro de la naturaleza. Bueno, vamos a ver. Semejanza bioquímica, ya lo hemos dicho. Dios usó el mismo material para hacer a los animales que para nosotros, ¿no? No usó la tierra para hacer a los animales y usó la tierra para hacer a los humanos. Tenemos la misma composición química, eso es un hecho. Os lo he dicho antes. Si yo analizo un saltamontes, por muy desagradable que lo veáis, lo voy a poner peor, una cucaracha, una araña o yo qué sé, y analizo su composición química, me sale la misma que a mí. ¿Ok? Bueno, semejanza bioquímica es indiscutible. 2, semejanza celular. Todos los seres vivos están hechos de células. Pero lo más impresionante es que la célula es internacional. Todos los seres vivos están hechos del mismo tipo de célula. Cuando nosotros, Mariano y yo, hemos explicado la célula en clases de ciencias naturales, pues hemos explicado la célula. No hemos explicado la célula de los insectos, la célula de los mamíferos, la célula de las aves. No, la célula es la misma para todos. Hay algunas
pequeñas pinceladitas, pero la célula es universal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios creó al ser humano, nos hizo de células semejantes a las células pues, de un grillo. Yo quisiera que me entendierais un poco lo que hay detrás de esto. Por voluntad del Creador. Nadie me salga diciendo que esto es el resultado del pecado, porque el pecado no puede hacer células y que nos parezcamos todos en eso. Bueno, mirad, semejanza genética. No tenemos tiempo para comparar los cromosomas de un ratón, de un chimpancé, una vaca, un perro, un pez, un ornitorrinco o una gallina. Tenemos la misma genética. Es decir, las leyes de Mendel o cómo funciona la recombinación genética que he mencionado, eso es universal, no ocurre solamente en nosotros. O sea, las mismas leyes de la biología del ser humano las encontráis en los animales. Y eso por voluntad de Dios, estamos hablando de creación, semejanzas, todas las que queráis. Mirad, por ejemplo, semejanza morfológica. Fijaros, la patita de una rana, mirad qué parecida es a la patita de una lagartija, y parecida a la de un ave, parecida a un gato, incluso una ballena que parece que es una aleta. Si mirarais la estructura, veríais que tiene una estructura semejante, o la de un murciélago, o de un ser humano. Vosotros me diréis, no es igual, de acuerdo, es que yo nunca he dicho igual, he dicho semejante. Semejante no significa igual, sino que nos parecemos. Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no somos iguales a Dios, por favor, nada más lejos. Nos parecemos, pero eso no significa que somos la misma cosa, Dios, que nosotros. Hay una distancia. Los animales fueron creados a semejanza nuestra, pero hay una diferencia entre un ser humano y un animal, como veremos. Pero ¿se ve la semejanza? ¿Sí? Esto los biólogos le llamamos la extremidad quiridio. El dibujito que tenéis ahí es una pata prototipo. ¿Sí? Entonces esa pata prototipo la presentan pues, anfibios o reptiles o aves o mamíferos. ¿Sí? Es un modelo de extremidad. El modelo, por ejemplo, del brazo y la pierna es el mismo. Los mismos huesos que hay aquí están aquí. ¿Os fijáis y veréis? Aquí tenemos uno y le llamamos ¿qué? Húmero, pero aquí también tenemos uno. Pero como está aquí, para diferenciarlo del otro, pues le llamamos fémur. Aquí vienen dos, cúbito y radio, pero es que aquí también vienen dos. Muy bien, perfecto. ¿Veis que es la misma estructura? En la muñeca tenemos ahí varios, 7, 8, pero es que en el tobillo tenemos también 7, 8. ¿Veis? Y en la planta del pie tenemos 5 y en la palma de la mano tenemos 5. Y luego los dedos, 5 dedos en la mano, 5 dedos en el pie. ¿Os dais cuenta que es la misma estructura? Bueno, y la columna vertebral. Es decir, se nota que hay un modelo. Esto es lo impresionante. Hay un modelo para toda la naturaleza y Dios usa ese modelo con algunas variedades. Yo no estoy diciendo que sea igual. Ahí se ve que las patitas se parecen, pero nunca he dicho que sea igual. Pero se nota que Dios ha usado el mismo modelo para crear a los animales y para nosotros. Hay semejanzas, claro que sí. Y a nivel del cerebro, madre mía, lo que podríamos hablar a nivel del cerebro. El sistema, por ejemplo, límbico, donde reside la parte de los sentimientos y las emociones, pues hay muchos animales que tienen sistema límbico. Los mamíferos todos, aunque sea una rata. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que la rata tenga el mismo modelo de estructura que un ser humano? Lo tiene. Lo que pasa es que el desarrollo de las diferentes áreas pues es distinto. Incluso puede haber algún área que nosotros tenemos que ellos no, y al revés. Por ejemplo, el área del olfato, pues estos animalitos lo tienen más desarrollado que nosotros, pero con diferencia. En cambio, nosotros tenemos la parte de la corteza cerebral pues mucho más desarrollado. ¿Sí? O sea, el modelo es el mismo, solo que según la especie está más desarrollado un área que otra o aparece una área que no está en el otro. Pero el modelo en general, por eso he puesto arriba un corte de cerebro humano y abajo el de un ratón, para que veáis que las áreas tienen muchas áreas en común. Yo podría explicaros cosas, es increíble el parecido de conductas y demás que tenemos con los animales. Por creación, que yo no soy evolucionista, por creación.
Y esto fue lo bonito que Linneo se dio cuenta, decir, oye, yo voy a estudiar el plan de la creación, a ver cómo es esto, porque nunca nos había dado por estudiarlo. Bueno, vamos rapidito. Fijaros lo que dice Elena G. White. La inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos que es un misterio, decía ella. Nosotros ya no es un misterio. Para nosotros ya no es un misterio, porque hemos descubierto que si tenemos un cerebro de estructura parecida es normal que aparezcan conductas parecidas. Fijaros lo que dice ella. Pensar que eso es muy adelantado para su época. Esto es una revelación, nunca mejor dicho. Los animales ven, no lo dice Antonio Cremades, oyen, aman. Yo no he dicho que aman, ese verbo yo no lo he usado. Aman, temen, padecen, manifiestan simpatía, ternura. Ella lo está diciendo de los animales. No tenemos tiempo para eso, pero es increíble las cosas que la ciencia está descubriendo de cómo es la mente de un animal y cómo se comporta. Pero Elena G. White ya veis que se adelantó en no sé cuántos años. Bueno, así que hay conducta etológica, semejanza hay en la conducta social, reproductora, bueno, el cuidado maternal, la conducta de producción. O sea, hay animales que son fabricantes, no solo somos nosotros. Hay gente que es industrial, hay animales que son industriales, se dedican a hacer cosas. Conducta alimentaria, hay animalitos que usan ganadería, que son agricultores, que usan herramientas. Bueno, es increíble las semejanzas. Entonces, no somos una especie única que es solo nosotros y ahí están los animales, sino que Dios en su creación nos hizo con semejanzas. Tenemos cosas en común. Bueno, vamos a dejar esto. Está el cuerpo, que está hecho de los mismos elementos, el aliento de vida, hemos visto que es el mismo, y somos todos seres vivientes, animales y nosotros. Eso ya lo hemos visto, no vamos a perder más tiempo con eso. Conclusión. En la constitución física y en el comportamiento de humanos y animales, bioquímica, célula, genética, anatomía, estructuras cerebrales, etología, tenemos semejanzas. Y eso es un hecho. Uno se lo puede creer o no, pero ahí está delante de nuestros ojos. No es algo que se sacan los científicos no sé de dónde. Entonces, claro, ahora el científico se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay semejanzas? Y nosotros tendríamos que habernos preguntado ya desde hace tiempo, pero no lo hacemos. Entonces nos dedicamos a defendernos de los evolucionistas como podemos. No, hay que contraatacar. Dicen que la mejor defensa es un ataque, ¿no? Yo en el fútbol internacional a veces lo paso muy mal porque hay como una especie de modo de jugar, por lo menos en el juego español lo veo así, de replegarse. Yo nunca he entendido el replegarse. No, es que es para defendernos. Como hemos marcado un gol y vamos 1-0, pues así... No, hombre, no, marca un segundo y un tercero, que es la mejor manera de defenderte. La mejor manera de defenderte es que marques un segundo gol o un tercero, no que te repliegues, porque en cualquier fallo que hay tirando los otros a la portería, un gol no es tan difícil de que se cuele. ¿Ok? Entonces nosotros, en vez de defendernos constantemente, pues tengamos nuestras hipótesis y explicaciones para la naturaleza. No esperemos que los otros lo hagan y nosotros decimos, sí, no estoy de acuerdo. No. ¿Cuál es tu planteamiento? Cuando tú trabajas en ciencia, ¿no estás de acuerdo con la hipótesis evolucionista? Bien, ¿cuál es tu hipótesis? No, tienes que tener tu hipótesis. Yo creo que aquí lo comparto. Para los evolucionistas, las semejanzas es una prueba de la evolución. Es decir, ¿por qué los hijos se parecen a sus padres? Porque vienen de ellos. ¿Por qué los animales se parecen unos de otros? Porque por evolución han salido unos de otros. Y todos dicen, oye, pues tiene sentido eso. Pues sí. Bueno, pues se puede interpretar de otra manera. El dato se puede interpretar de otra manera. Yo no sé si sabéis cómo funciona la ciencia, pero hay datos e interpretación. Los datos no se discuten, como el banco. Esto no vamos a discutir si es marrón o si no lo es. Nadie va a discutir de qué color es, porque a la vista de todo el mundo sabe de qué color es. ¿Sí? Pero con las interpretaciones sí podemos discutirlas. ¿Sí? Los datos son indiscutibles.
O sea, la semejanza, eso no se discute, eso vamos, está ahí, pero clarito, clarito. El evolucionista lo interpreta como una evidencia de evolución, pero yo lo tengo que interpretar o me quedo calladito. Porque las semejanzas están ahí. O puedo meter la cabeza bajo la tierra, como dicen que hacen las avestruces, que no es verdad, o me encaro, ¿no? Y digo yo, pues nosotros tenemos también hipótesis. Bueno, para algunos cristianos hay resistencia a admitir que hay semejanzas entre los humanos y las otras especies en un intento de alejar al ser humano del mundo animal. No queremos saber nada del mundo animal. Nosotros desarrollamos el espiritual. Entonces, nada, lo animal es lo carnal, lo bajo, despreciable. Bueno, pues Dios nos ha hecho con muchas semejanzas con ellos. El animal es tan digno como un ser humano, lo cual no quiere decir que sea más importante o igual importante. Bueno, esto vamos a pasar. ¿Cómo podemos explicar los creyentes en la creación el hecho de la uniformidad? Es decir, el hecho de que hay semejanzas. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Miramos para otro lado? ¿Nos olvidamos del asunto? ¿O lo tratamos de comprender y explicar? Que yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, las semejanzas están ahí. Podemos hacer dos cosas. Negarlas es una estupidez, porque te van a decir que eres ciego y no lo ves. Y es verdad. Y van a tener razón, cuidado. Porque las semejanzas son muy evidentes, muy evidentes. Entonces algo tendrás que decir sobre eso. Pero claro, como no estudiamos el libro de la naturaleza, pues no nos podemos defender. Los ataques más fuertes a la fe no vienen de la Biblia, vienen del libro de la naturaleza. Darwin se cargó la Biblia a través de la naturaleza. ¿No lo sabíais eso? La teoría de la evolución vino de Darwin y es una teoría del libro de la naturaleza. Y con el libro de la naturaleza, entonces entró el naturalismo, que todo se puede explicar de manera natural, y entonces los teólogos tomaron eso y lo aplicaron también a la Biblia. Entonces Darwin sacó a Dios de la naturaleza y los teólogos inspirados en Darwin sacaron a Dios de la Biblia. Y hoy día ni se cree que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ni la naturaleza fue creada por Dios. La naturaleza es el fruto de un proceso evolutivo y la Biblia es un libro como otro, antiguo, lleno de mitos, leyendas, cuentos. Así nos han sacado a Dios de los dos libros. Pero eso vino del libro de la naturaleza. Entonces algo tenemos que hacer con ese libro. Bueno, bien. En el relato de la creación solo se narra la creación del ser humano de forma específica, ya lo hemos dicho. ¿Eso quiere decir que las otras especies no las creó Dios así? Cuidado que esto es muy importante. Hay quien me dice, solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza porque solo del ser humano se dice que fue creado a imagen. Pero escucha una cosa, no te dice nada de los animales. A ver, un texto de la Biblia existe que diga, Dios creó a imagen y semejanza al ser humano y no el animal. No te dice eso, te dice creó a la especie humana sí, pero no te dice nada del otro. Y nosotros sacamos la conclusión que el otro no, pero escucha, ¿dónde te pone eso? Entonces cuando descubrimos las semejanzas, la tendencia natural es a negarlo. Dice, no, hombre, no, esto está ahí. Bueno, hay mucha filosofía. La segunda verdad, la tercera casi no hace falta decir nada, porque es muy evidente y todo el mundo lo acepta, ¿sí? Que haya diferencias entre animales y humanos, creo que no vale la pena dedicar ni 5 minutos. Todos lo damos por sentado y además es verdad. Eso es un hecho también, que hay diferencias. Cuidado que yo no estoy diciendo con las semejanzas que el ser humano y un animal es la misma cosa. No. Hay semejanzas, pero no igualdad. O sea, el ser humano no es igual a un animal, ¿ok? Bueno, ahora viene otro problema, las afinidades. A ver si lo consigo explicar bien y rapidito. Es innegable. Lo que estamos tratando esta tarde son hechos. Es innegable que haya afinidades. Y ahora voy a explicar lo que son las afinidades. Bueno, vamos a pasar todo esto. No, creo que vale la pena leerlo. Lo voy a leer rápido, pero vale la pena, porque esto me va a ayudar muchísimo. Porque es un texto muy pensado. Entonces, las frases están hechas como conviene.
Si comparamos, vamos rapidito, si comparamos un ser humano que es un vertebrado, ¿ok?, con una mariposa que es un invertebrado, vemos que compartimos algunas cosas con la mariposa, tenemos semejanzas con la mariposa. ¿Qué semejanzas? Por ejemplo, la misma composición química. La mariposa está hecho de los mismos elementos que nosotros. El cuerpo está formado por células como las nuestras. No tiene células muy raras y muy diferentes a las nuestras. La genética, las leyes de Mendel, por ejemplo, cómo funciona la recombinación genética, todo lo que hemos dicho, todo eso está en la mariposa. Por lo tanto, con la mariposa yo tengo semejanzas. ¿Sí? Estoy tratando de explicar ahora el concepto de afinidades. Vamos con el segundo párrafo. Si comparamos un ser humano con una golondrina, porque la mariposa es un insecto, ahora nos comparamos con un ave. Si comparamos un ser humano con una golondrina, que ya es un vertebrado, además de compartir lo que hemos mencionado en la mariposa, pues añadiremos más cosas. Tenemos un esqueleto con cierta semejanza, tenemos una temperatura constante como ellos, construyen un nido, el cuidado parental de las crías. Es decir, hay más cosas en común con la golondrina que con la mariposa. ¿Sí? O sea, con la mariposa hay semejanzas, con la golondrina también, pero hay más cantidad de semejanzas con la golondrina. Y ahora vamos al tercer párrafo. Si comparamos un ser humano con un gato, que ya es un mamífero, además de compartir todo lo que hemos dicho de la mariposa y del ave, ahora compartimos más cosas con el mamífero que con el ave. Además de todo lo que se ha dicho, tenemos pelo, orejas. Las orejas son únicas en los mamíferos, solo los mamíferos tienen orejas. No veréis a ningún otro animal, un lagarto, un pez, un pájaro que tenga orejas. La oreja es una estructura que Dios le dio solamente a los mamíferos. Entonces nos parecemos más a un mamífero que tiene orejas. El mamífero tiene pelo, un ave no tiene pelo, tiene plumas, por ejemplo. Un pez tiene escamas, un lagarto tiene escamas, ¿sí? Pero el pelo lo tienen solo los mamíferos. Y nosotros tenemos pelo, por lo tanto, como los mamíferos. ¿Estáis viendo? Labios. Los labios también es algo nuestro. No veréis a ningún animal con labios más que nosotros, los mamíferos. Temperatura corporal más baja que la de las aves. Ellas tienen unos 40 grados de promedio, nosotros 36,5. Se parecen las crías, se amamantan, etc. A ver si lo explico. Tenemos un insecto como la mariposa, tenemos una golondrina típica de un ave, tenemos un gato como mamífero. Entonces es evidente que nos parecemos mucho más a un mamífero que a un ave. Y es evidente que nos parecemos más a un ave que a una mariposa. Esos son afinidades. O sea, nosotros somos más afines a un mamífero que a una golondrina, pero más afines a una golondrina que a una mariposa. Todo por creación. Cuidado que esto es muy importante, porque todo desemboca en la teoría de la evolución después. Los evolucionistas tratan de explicar esto. ¿Me estoy explicando? Vamos con el último párrafo. Si comparamos un ser humano con un chimpancé, ahora me voy a los primates, que es lo más difícil de aceptar, resulta que es un primate, es un mamífero, pero primate, además de compartir todo lo que dijimos para la mariposa, la golondrina y el gato, compartimos más cosas. ¿Se ve? Por lo tanto, somos más afines a un primate que a una golondrina. ¿Sí? O sea, tenemos más en común con un mono, voy a decirlo de una forma más vasta, más burda, tenemos más cosas en común con un mono que con un gato. Y tenemos más cosas en común con un gato que con una golondrina. Y tenemos más cosas en común con una golondrina que con un insecto. Eso son afinidades. Hay semejanzas, pero me parezco más a este que a este. Esos son afinidades. Y los animales que a quien más nos parecemos o se parecen son los primates. Por eso los evolucionistas dicen, venimos de ese grupo. Pero como no abrimos nunca el libro de la naturaleza, ¡ay, qué sorpresa! ¿Esto cómo puede ser? Esto es horroroso. ¿Me explico? Dios dice en su palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
En esa declaración Dios me cuenta lo que yo nunca podría deducir por la ciencia. Porque para deducir eso yo necesitaría ver a Dios y comparar con el hombre y ver, oye, pues nos parecemos en esto y en aquello. Pero como no podemos ver a Dios, eso yo no lo puedo investigar. Jamás el ser humano podrá investigar la semejanza con Dios. Entonces la Biblia me lo cuenta. Pero esto la Biblia no me lo cuenta porque lo podemos ver en el libro de la naturaleza. Bueno, dicen que la imagen vale más que 1000 palabras. Mirad, aquí tenemos los reinos de la naturaleza, y está el reino animal, el de los hongos, protoclistas, las plantas, bacterias. De todos estos seres vivos, ¿cuál es más el nuestro? ¿No? ¿Somos hongos? Tal vez protoclistas, bacterias, plantas, animales, ¿no? No tengáis miedo de decirlo. El concepto de animal es un concepto muy bonito, pero nos han mentalizado con las palabras más despectivas posibles, que parece que los animales es cualquier cosa despreciable. Que Dios es el creador de los animales, que Dios hizo al hipopótamo igual que a ti, dice el libro de Job. Además lo dice en primera persona. ¿Recordáis, no? Que Dios, al final de Job, interviene Dios. ¿Recordáis que primero están los amigos de Job, que uno dice, que el otro comenta, que el otro... Y cuando llega al final aparece Dios y dice un montón de cosas. Y entre las cosas que dice, hice al hipopótamo igual que a ti, en el sentido de que lo creé con los mismos elementos, todo lo que ya hemos visto. ¿Sí? Bueno, yo espero que cambie un poco la mentalidad que tenemos. Así que la especie humana va ahí, no a otro sitio, ahí. Vamos a seguir en otro cuadro. Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. ¿Está claro? Vertebrados son los que tienen hueso. Nosotros tenemos esqueleto, tenemos hueso, no somos invertebrados. La mariposa es un invertebrado, no tiene huesos. Entonces, ¿a dónde va a parar la especie humana? A los vertebrados. Dios nos hizo vertebrados. Todo esto son afinidades. Ahí tenéis las clases de vertebrados. Se dividen en 5 clases. Por un lado están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Esas 5 clases. A ver, ¿a cuál nos parecemos más de las 5? Pues a la de los mamíferos, ¿no? No tenemos plumas ni pico, ni ponemos huevos como las aves, por ejemplo. No tenemos escamas como los reptiles, no tenemos branquias y vivimos en el agua como los peces. No nacemos como renacuajos y luego nos hacemos ranas. O sea, es evidente que nuestro mundo natural al que pertenecemos, por creación, no somos evolucionistas, por creación es al mundo de los mamíferos. Dios nos hizo una especie mamífera, porque si nos hubiera hecho una especie ave, pues tendríamos plumas, tendríamos otro cuerpo diferente. Las hembras pondrían huevos, los incubaríamos y de ahí saldrían los pollitos, que serían nuestras crías. Va en serio. Cuando Dios se plantea la creación, pues hizo a estos de esta manera, de estos de otra, de estas de otra. Y cuando pensó en hacer el ser humano, que es el rey de la creación, eso no lo quito, por favor, pues dice, lo voy a hacer en este grupo. O sea, no hizo el ser humano fuera de todo grupo, es lo que estoy tratando. No lo hizo aparte, y hizo 5 reinos y un sexto que es el humano, sino que el humano está dentro de uno de ellos. Y eso son evidencias, no estamos hablando de hipótesis. Bueno, vamos allá. Dentro de los mamíferos, para que veáis el orden tan grande que hay en la naturaleza, todo esto lo descubrió Linneo y luego lo hemos desarrollado, pues ahí tenéis que hay un montón de órdenes de mamíferos, ahí tenéis algunos. Por ejemplo, tenéis los quirópteros. Los quirópteros son los murciélagos. Vosotros mirad a ver a cuál nos parecemos más. Los quirópteros son los murciélagos. Los cetáceos son las ballenas, los cachalotes, los proboscidios, los elefantes. Tenemos ahí los carnívoros como el tigre, el león. A ver, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos metemos? ¿O nos hemos quedado fuera? Oigan, que esto es por creación, que lo que la biología ha descubierto con los años
Es que ese es nuestro entorno natural, por creación, que yo no tengo un pelo de evolucionista, por creación. Es decir, cuando Dios ordenó su naturaleza y organizó la naturaleza y quiso hacernos a nuestra especie, nos ubicó en la naturaleza. Formamos parte de la naturaleza y ese es el grupo que corresponde. Miradlo. La especie humana va ahí. ¿O a dónde la ponéis? Algunos me dicen, en un grupo aparte. ¿Pero por qué un grupo aparte si ya tenemos un grupo establecido? ¿Se ve? Que seamos de ese grupo no quiere decir que vengamos. Muy bien, muy bien. Yo no hablo de evolución para nada. Estoy hablando de semejanzas y afinidades, que son hechos evidentes. Y nuestros hijos lo tienen que saber cuando se peleen en la clase de ciencias naturales, si es que lo hacen con sus profesores, que sepan de qué se habla. Que a veces no sabemos de qué hablamos y no nos sabemos defender. Contra los hechos no se dice nada. Los hechos hay que aceptarlos, no hay otra. Lo que hay que hacer es explicarlos. Pero el hecho está ahí. Venga, vamos a caminar un poco más. Mirad. Vamos a hablar, voy a poneros 2 o 3 fotos, no más, no voy a cargar la cosa, para que veáis la semejanza que tenemos con los primates. Es que es impresionante. Son los animalitos que más se parecen a nosotros. Mirad el esqueleto. Tenéis el ser humano y el del chimpancé. Mirad los huesos, mirad el esqueleto. Es que no quiero que sea mi teoría, ni mi hipótesis, nada, que lo veáis. Es que se parecen. Es evidente que se parecen. Y como muy bien nos ha dicho la hermana, eso no significa que venimos por evolución de ellos, sino que Dios nos ha creado con afinidad. Y la mayor afinidad la tenemos con ellos. Nos parecemos, tenemos semejanzas con todos los animales, con todos, pero con unos más que con otros. Y con los que más afinidad tenemos es con los primates. Somos vertebrados, mamíferos, primates. Mirad, pero por creación, por voluntad de Dios. Mi tesis doctoral, la mano humana, yo me dediqué a estudiar la mano humana y compararla con la de los primates. La mano humana es típica de los primates. Esto es típico nuestro. Igual que os he hablado que las orejas solamente la tienen los mamíferos, no veréis ningún animal con orejas. Si veis un animal con orejas es un mamífero. Bueno, pues si veis a un animal con manos es un primate. Pues nosotros tenemos manos y ellos tienen manos. Ahí tenéis algunas manos de algunas especies de monos. Todo eso son monos. Mirad qué manos tan interesantes. Yo no lo muestro para decir, ¿veis? Son igual. No, vuelvo a repetir, igual no. Pero nos parecemos. Vamos a ver, orejas. Hemos hablado de las orejas. Pero caray, es que las orejas de los primates impresiona. Hay orejas. Cuando veáis monitos, demás, un reportaje en la televisión, si vais a un zoo, fijaros en las orejas y en las manos. Os vais a quedar atónitos del grado de parecido. Por creación, yo no pienso que se ha desarrollado la mano o se ha desarrollado la oreja por evolución, sino que Dios, cuando creó ese grupo, lo dotó de esas características. Mirad ahora fotos de estos monitos, miradlos como científicos. ¿Sí? Yo no traigo esas fotos simplemente para pasar el rato. Fijaros la cara, la expresión, cómo está sentado. Mirad este monito de primer plano que os está mirando. Pues eso es un gibón. Pues es muy interesante, ¿no? Esa carita, esa no la veréis en muchos animales. Se nota que hay una semejanza humana muy grande. Vamos a ver otra foto. Un orangután. Mirad esos ojos, esa expresión, parece que está pensando, esa cara, mirad esa hembra con su bebé tan tierna. La maternidad, un día puedo hablaros de la maternidad, es increíble la maternidad en el mundo animal. Parece ese que está así, que parece que está pensando, ¿no? Yo a veces veo un perro de un sitio para otro y siempre me entran ganas de decir, ¿a dónde vas, no? Porque está muy resuelto, ¿no? Lo ves que va para allá. ¿A dónde vas, no? Me entran ganas de decirle, oye, con esa prisa y vas para allá. Parece que, bueno, es interesante. Aquí tenéis un gorila. Fijaros las expresiones.
Mira hasta ese gorila lo que está haciendo con la nariz. ¿Habéis visto algún ser humano hacer eso alguna vez? Pues hasta los gorilas lo hacen, no tengáis vergüenza. Bueno, mirad la pose de cómo está sentado, mirad las manitas de esta gorila, cómo tiene el plátano y cómo lo está comiendo. Observarlo alguna vez. Si tenéis tiempo y hay un zoológico a mano, queréis pasar un ratito observándolos, es increíble. Es increíble. ¿Eh? Bueno, y este es el animal más parecido a nosotros. El chimpancé. Es el que más se parece. De toda la naturaleza, el que más se parece. Por eso los científicos pues, apuntan a estos animales como nuestros ancestros. Pero ahí es donde nosotros no entramos, como muy bien ha dicho la hermana. Ahí nosotros no entramos. Dios ha creado la naturaleza y ha creado de esta manera. Pero por creación, desde el primer momento. No hay un proceso evolutivo que ha sacado estos animales, sino que Dios los creó desde el comienzo y organizó la naturaleza, la distribuyó de esta manera. Y a nosotros nos hizo parte integrante, no nos dejó fuera. No nos dejó fuera de la naturaleza, nos hizo formando parte de ella. Nosotros nos decimos, nuestro grupo, como hizo Adán, ¿no? Todos están emparejados y yo, pues todos están agrupados, todos tienen su grupo de animales y nosotros, pues no podemos decirle eso a Dios, porque formó un grupo de animales que se parecen a nosotros, no al revés. A ver si lo explico mejor. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, los animales fueron creados a imagen y semejanza nuestra. Por voluntad de Él. ¿No fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Pues un aspecto de semejanza de Dios es este. Dios tiene seres semejantes a Él, ¿no? Los ángeles, por ejemplo, ¿se parecen a Dios o no? Sí, más que nosotros. Los animales tienen más carga de imagen y semejanza que nosotros. Están más cerca de lo divino que nosotros. Luego estamos nosotros y luego vienen los animales según qué grupo y se van alejando. No todos tienen la misma carga de semejanza. ¿Se ve un poco esto? Hay como una jerarquía. Lo que yo estoy tratando de decir es que la creación hay que entenderla bien. ¿Sí? Para defender el creacionismo hay que entender los dos libros. Hay que entender bien qué dice la palabra de Dios y qué dice el libro de la naturaleza. Para no decir tonterías. ¿Ok? Entonces yo veo que hay semejanzas, veo que hay afinidades y hay diferencias. Claro que sí que hay diferencias. Lo que pasa es que ya es muy tarde. Pero las diferencias no es que le doy menos importancia, por eso no las doy, sino simplemente porque no quiero abusar de vosotros, que habéis sido estupendos. Y las diferencias son obvias. Si queréis digo 2 o 3, así rápido. Venga, 2 o 3, rápido. Bueno, pasamos todo esto. Diferencias. Dios pone al hombre el rey de la selva. El rey de la selva no es el león, somos nosotros. Nos puso frente a la naturaleza para dominarla, dirigirla, gobernarla. Lo que pasa es que hemos sido muy malos administradores. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Nos dio dominio sobre la naturaleza. Eso no se lo dio a ningún animal, se lo dio a la especie humana. Bipedismo y liberación de las manos. Por ejemplo, el ser humano anda de maravilla a 2 patas, si me permitís la expresión. Sí, caminamos excelente. Nosotros somos caminantes de 2 patas o 2 extremidades y lo hacemos como ninguna especie. No hay ninguna especie animal que sea tan elegante al caminar. Ninguna especie que sea tan elegante. Si nosotros, hay animales como el chimpancé que puede caminar a 2 patas. Se le ha visto cogiendo fruta, llevarse tanta y al final la boca, en las manos, sí. Y al final no tenía más remedio que andar a 2 patas. Y ha caminado a 2 patas. Pero caminan horrible. No lo hacen como nosotros. Muy bien. Entonces, las manos nuestras son muy parecidas a los de los monos, pero son exquisitas. Lo puedo decir como testimonio de alguien que ha hecho un trabajo de investigación sobre la mano humana. Esto es una herramienta exquisita. La mano humana no tiene precedentes. Los primates se parecen sus manos. Se parecen.
pero como la mano humana, esto es una obra de ingeniería increíble. No le damos valor porque, bueno, es una cosa tan común, pues la mano humana, pues ¿qué va a ser? Pero cuando la estudias en profundidad y estudias sus huesos y los músculos, los nervios y cómo funciona, ¡wow! Esto es una maravilla. Y es muy compleja la mano. Nos pasamos una buena parte de nuestra vida aprendiendo a manejar la mano. Los niños cuando nacen no saben manejar la mano todavía. Y pasamos buena parte de nuestra infancia aprendiendo a manejar la mano, que no es tan fácil. Lo que pasa es que ahora de adultos pues ya nos hacemos bien con la mano. Bueno, nosotros tenemos, digamos, una verticalidad exquisita. Ahí tenéis el esqueleto completamente recto. Mientras que un gorila, por ejemplo, pues no, está como inclinado, ¿lo veis? Los brazos son más largos que las piernas y eso les permite pues apoyarse y demás, pero no tiene la verticalidad exquisita que tenemos nosotros. Eso es una semejanza innegable también. Bueno, hay razones anatómicas del por qué podemos estar vertical, pero vamos a dejar eso. Los pies, bueno, ¿para qué? La mano humana, la acabo de decir, vamos a pasarlo, ya hemos hablado bastante, pero fijaros la de cosas que podemos hacer con la mano. Y esos son unos cuantos dibujos, pero es increíble cómo podemos mover la mano para hacer cantidad de cosas. Los artesanos, a mí me gusta a veces en esas ferias verlos trabajar haciendo cosas. Madre mía, las posiciones de mano, cómo se las arreglan para... Bueno, la mano humana es exquisita. Bueno, está muy representada en el cerebro. Fijaros, estos son la representación del cuerpo humano en el cerebro. Tenemos como un mapa. Todo nuestro cuerpo está en un mapa en el cerebro. Y la parte de la mano, fijaros que ocupa mucha área en comparación con otras partes del cuerpo. Eso quiere decir que el cerebro le da mucha importancia. Bueno, a ver, mirad cómo ve el cerebro, cómo nos ve el cerebro. Un individuo con labios muy grandes y manos muy grandes y el cuerpo chiquito. Así es como nos ve el cerebro. O sea que el cerebro le da mucha importancia a las manos. Y fijaros en otros animales. Fijaros cómo ve las manos el cerebro de un gato o de un ratón o de un mono. Y el nuestro. Es que es interesante que veáis la diferencia. ¿Cómo ve nuestro cerebro las manos? Como veis, es muy importante para el cerebro las manos. ¿Y cómo ve el cerebro de un mono o de un ratón o de un gato sus manos? Con eso ya te está diciendo la importancia que tienen las manos en nuestra especie, que no la tienen otros. O sea, hay semejanzas, pero no somos iguales. Eso está clarísimo. Y lo más espectacular es el cerebro. Eso es para decir chapeau, ¿no? Para decirle al creador, ¡wow! O sea, todo lo que hemos dicho así rapidito es una pasada, pero cuando llegamos al cerebro es para decir, Señor, ahí te has pasado. O sea, es increíble. El cerebro humano, eso es ¡wow! 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 Bueno, ¿qué nos da el cerebro? Mirad qué nos da el cerebro. Inteligencia. ¿Hay animales inteligentes? Sí. Los cuervos, por ejemplo, son animales muy inteligentes. Los chimpancés, a mí me han contado misioneros que han tenido chimpancés en sus casas, que eso es una pasada también. Son listos, son animales listos. Pero la inteligencia nuestra es un infinito para la inteligencia. Un chimpancé adulto viene a tener una mente de un niño de 2 añitos, 3, no más. Un chimpancé ya adulto. Nosotros, después de los 2 años, creo que desarrollamos mucho más. 2, creatividad. Hay animales que también tienen cierta creatividad, pero la humana yo creo que no hace falta insistir mucho. La creatividad humana, bueno, solo hay que ver la cantidad de cosas que hemos inventado que están solamente aquí. O sea, la inventiva humana, la imaginación que tenemos es increíble. El lenguaje que hablábamos antes es una característica de nuestro cerebro. La música. Los animalitos, un ave puede cantar un trino muy bonito, pero es el mismo siempre. Y todos los individuos de la especie cantan lo mismo. Y si hay un variante es poca cosa. ¿Cuál es la música del ser humano? Yo no sé si hay algún coleccionista de toda la música que ha hecho el ser humano.
Canciones, por ejemplo, sin irnos a la música solo. ¿Habrá alguien que habrá coleccionado todas las canciones que el ser humano ha inventado alguna vez? De todos los estilos y habidos y por haber. Es que somos increíbles, tenemos un cerebro que es increíble. El arte, la autoconciencia, el simbolismo, es que podemos estar en cada cosa. La ética y la moral es cosa nuestra. El animal, incluso lo dice Elena G. White, el animal no puede reconocer a Dios, ¿sí? El animal no es religioso, no puede ser religioso, su cerebro no da para más. Solo el ser humano puede ser religioso, solo el ser humano puede creer en Dios, solo el tema de lo divino, lo religioso es humano. Dios no ha venido a morir por los animales, ¿me explico? Dicho así, es el ser humano el que es rescatado en la redención y Cristo vino a morir por nosotros, para salvarnos, no para salvar a los animales, aunque Dios va en la recreación a tenerlos en cuenta a todos, pero el propósito es nuestro. Porque solo nosotros somos religiosos, espirituales y podemos reconocer a Dios. Todo eso nos lo da el cerebro. Bueno, la religión. Hay muchísimos antropólogos que nos llaman homo religiosus. En lugar de homo sapiens, homo religiosus. El ser humano es típicamente religioso. Iros a la antigüedad, el pueblo que queráis, a la nación de la antigüedad, tienen religión. Hoy día, pasearos por el mundo que queráis, veréis que la religión es un fenómeno humano universal. Somos religiosos, por naturaleza, lo espiritual, lo divino, la búsqueda de Dios, eso es inherente, ¿no? Es como algo que el ser humano tiende. No, eso no lo veréis en los animales, no se puede hablar de eso con los animales. Los animales no tienen religión, ni tienen espiritualidad, ni esas cosas. Así que hay algunas características, hay diferencias, claro que sí. Lo que yo he querido decir esta tarde, en esta última, segunda parte, es que los animales no es cualquier cosa. Que Dios cuando los creó que fueran a imagen y semejanza nuestra, como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que tenemos semejanzas con los animales, que tenemos afinidades con ellos, pero también hay diferencias. ¿Recordáis que Jesús dijo que era más importante que tenía más valor? ¿Se lo dijo Jesús? ¿Tiene más valor un ser humano que un animal? Sí, eso lo dijo. ¿No? Si, ¿quién en sábado le cae un asno a un pozo y aunque sea sábado no lo saca? Y entonces Jesús dice, pues siendo que el ser humano tiene más valor que un animal, ¿cómo no voy a sanar a alguien en sábado? ¿Recordáis que le dijeron, ¿y cómo sanan en sábado? Y él dice, pero caray, si un burro se os cae en un pozo, ¿lo dejáis todo el sábado hasta que pase el sábado para sacarlo de ahí? Pues no tiene más valor un ser humano, como diciendo, ¿no vale más la pena que haya hecho yo esto con un ser humano que sacar un burro de un pozo? O sea, Jesús mismo nos está diciendo que el ser humano tiene más valor. O sea, que aunque os he hablado de semejanzas y afinidades, pero las diferencias son tan notorias que está claro que somos una creación especial, pero que Dios nos quiso crear formando parte de la naturaleza. Y tenéis que saberlo, que hay semejanzas y hay afinidades, que no somos un mundo aparte, que Dios nos creó formando parte de la naturaleza, ¿sí? Pero por eso no perdemos dignidad humana, ninguna, sino que formamos parte de un plan de la creación.